le han metido una subida al precio del gas exagerado entre el 15 y el 30 de agosto. ¿Para qué? ¿Para consumirlo en 15 días? Enhorabuena, Europa. Vamos a ver. No se han impuesto unas sanciones económicas a Rusia por la invasión a Ucrania. Bueno, pues hasta que llega a su cumplimiento va el gobierno de España y se convierte en julio y agosto de este año en el principal importador mundial de gas licuado ruso. Vamos a Que ver, ¿Rusia es mala o no es mala? porque está con nosotros, como había dicho, Ismael Santiago, que es doctor en economía. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes, Héctor, y muy buenas tardes a todos los que nos ven, los que nos escuchan y los que nos siguen. Lo comentaba antes, ¿no? De la actualidad informativa que tenemos. Lo dejamos en julio, antes de mis aventuras por Estados Unidos y de ver cómo está el país por allí. Y, bueno, además de desconectar, pues ver cómo se encuentra el país a nivel económico. Y ya la situación pues empezaba a pintar cada vez más fea, ¿no? Y parece que ahora vamos por esos derroteros, Ismael. Por poner un poco en contexto, quiero compartirte pantalla de estas informaciones que comentaba antes en la introducción. Y esto es a lo que me refería, ¿no? Bruselas ha propuesto, se ha conocido hoy la información y lo estáis viendo en el rótulo abajo del titular informativo, ha propuesto un tope al gas ruso y recortar los ingresos a las energéticas. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Te ha pillado de sorpresa o después de los anuncios que había hecho von der Leyen de intervenir el Es que mercado iba por esa línea? yo es que a mí es que me sorprende la ineptitud política de los mandatarios europeos, de verdad, ¿eh? Me parece algo extraordinario. Es decir, al final, el G7, bueno, también ha establecido un precio máximo para las importaciones de carburante ruso y, lógicamente, esto le ha tenido que hacer mucha pupa a Putin, ¿no? Ya que Rusia pues necesita pues cuantas más divisas mejor para financiar primero su guerra y segundo financiar su economía, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la consecuencia? ¿Cuál está siendo la consecuencia inmediata de todo esto? Es que el cierre del grifo de gas ruso, ¿no? Rusia ha cortado totalmente el gas a Europa hasta que se le quiten las sanciones, ¿no? Vía Nord Y Stream 1, entonces, estoy que matizarlo, porque vía barco todavía están mandando y también Europa comprando a través de Turquía. bueno, no, Pero no, bueno, los sé cambalaches. que vamos a hablar también del papelón que ha hecho el gobierno de España, de esto de las sanciones, si son sanciones o qué son, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, al final, bueno, como comentaba, pues bueno, pues me parece bochornoso por parte de Europa, ¿no? La propaganda que está haciendo a que, bueno, ya que han llegado ya en su día al 80% de las reservas de gas, ¿no? Y que, bueno, pues, ¿esto qué ha supuesto, no? Bueno, lo que ha supuesto que se estén preparando para esos recortes que nos vienen en otoño, es lo único que han conseguido es subir el precio del gas, subir el precio del gas a unos límites históricos para los consumidores y para las empresas. Y bueno, ¿y esto para qué? Es decir, ¿cuánto? Es decir, este llenado del 80%, ¿cuánto va a durar? ¿15 días? ¿Eh? ¿15 días? Es decir, le han metido estos cerebritos, y lo digo con ironía, europeos, estos politicuchos que nos gobiernan desgraciadamente, le han metido una subida al precio del gas exagerado entre el 15 y el 30 de agosto. ¿Para qué? ¿Para consumirlo en 15 días? Enhorabuena, Europa. Lo estáis haciendo de puta madre. Os estáis enterando perfectamente de la política, de lo que está pasando, ¿no? Es que, de verdad, ¿eh? La dependencia energética de Europa es absoluta. Y ahora parece ser, o Europa pretende hacer una transición energética en escasos meses cuando ha sido incapaz o no le ha interesado en hacerlo en 15 años. La primera que tiene culpa de todo esto es la señora Merkel, que por cierto, ahora resuenan las advertencias que le hacía Trump a Merkel en esa reunión del G7, advirtiéndola de la excesiva dependencia energética europea y en especial en Alemania, y también le recomendaba que buscara otras alternativas. Años después nos encontramos con el actual problema. Mire, Héctor, para que nos hagamos una idea, y estos son fuentes del Ministerio de Economía alemán, el gas que se consume en Alemania, de Rusia procede el 50%, de Noruega el 30%, de Holanda el 30% y otros un 2%, ¿vale? Entonces, Noruega no puede dar más, Holanda ni te cuento, otros, esos otros, sería interesante que el Ministerio de Economía alemán los aclarase. Al final, Alemania va a tener que depender de las plantas de regadío
gasificación que tiene flotante. Y un dato importante es que Europa, por supuesto, ha dejado de consumir carburante ruso, pero esa demanda ha sido sustituida sin ningún tipo de problema por Oriente Medio y Asia. Principalmente, pues hablamos de India y China y Turquía y otros países, ¿no? Luego, a las medidas que adopta Europa, por supuesto, como decía, pues bueno, pues esto de que se haya puesto un precio máximo a las importaciones de carburante ruso, lo que ha hecho es que automáticamente, pues Gazprom, pues nos corte el gas y a ver cuánto dura la agonía. Y por cierto, otro dato importante, otra noticia importante, es el recorte de la OPEP al petróleo, ¿no? Que ya... Sí, esto ha sido pues, muy sonado esta semana. claro, pero está hablando de un recorte de 100.000 100.000 barriles barriles diarios diarios. de petróleo y por supuesto una mirada en que los precios que están por ahora, por ejemplo, por debajo de los $90, que los precios del barril de petróleo no bajen de los $100, ¿no? Y aquí es importante, ¿no?, lo que ha dicho Rusia. Rusia quiere mantener el precio alto del petróleo, rebajando la cantidad de petróleo que se pone en el mercado. Luego, yo no sé si la solución que tienen estos sénecas europeos es la confrontación con Rusia cuando existe una total dependencia energética europea y cuando Europa no ha hecho los deberes en lustro y lo quiere hacer deprisa, corriendo y mal en meses. Aquí hablamos en tu programa y estaba muy de acuerdo contigo de que tendría que haber un plan ordenado. Pues Europa está haciendo todo lo contrario menos un plan ordenado. Es una vergüenza la casta política que nos gobierna en Europa. Y esto solamente puede llevar a una situación dramática en el ámbito económico, no solamente en la desaceleración económica, por supuesto, de Europa y su entrada antes o después de la recesión, porque detrás de Alemania vamos el resto, sino que además se están cargando el proyecto europeo y también se están cargando, y eso ya los mercados lo atestiguan, la moneda única como en el caso del euro, ¿no? Y lo que dices viene un poco a colación de lo que hemos comentado otras veces en otros programas y lo del el plan ordenado que lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Claro, ahora la duda es si con este esquema, y voy a compartirte un gráfico que en relación con lo que decías del tema del gas y la electricidad es lapidario, ¿no? De cómo se encuentra ahora mismo el mercado de la electricidad, el precio de la electricidad en Alemania. Esto es una montaña rusa inaceptable en cualquier caso, ¿no? Incluso si nos vamos a los precios, perdón que se me ha ido esto, si nos vamos a los precios de máximos, claro, aquí da la sensación, y lo comentaba ayer en la conversación con José Luis Cárpatos, que hay un pirateo en el mercado de los futuros del gas y de la electricidad que se escapa un poco al sentido común, ¿no? No sé qué te está pareciendo todo esto. Que se habla inclusive de que los consumidores van a tener que pagar hasta, puede darse el caso de 500 euros. O más. Sí. Pero estamos locos. Se nos ha ido de las manos. Es que no se dan cuenta de que no a este problema solamente hay una solución, que es la diplomática, y que la solución diplomática, y estoy al 100% de acuerdo con lo que dice el presidente de Cantabria, el señor Revilla, que dice, si tú lo has escuchado, dice exactamente lo mismo que digo yo y lo que decía y lo que llevo diciendo durante mucho tiempo. Tiene que haber un acuerdo negociado que va a ser dura para todas las partes. A día de hoy, ya no solamente Ucrania está poniendo los muertos, ya Europa está poniendo los parados. Y esto es una situación que esta hemorragia hay que cortarla. Mira, en Europa, lo que pagan por electricidad, tanto por gas como por... Lo que se paga por electricidad y gas en los hogares europeos, se habla de que se puede disparar al doble o al triple de la factura que estaban pagando justo antes de la guerra de Ucrania. Vale, ¿cuál es la solución de Europa? La solución de Europa es más deuda. Parece que no nos hemos enterado de que esta inflación de 2 dígitos lo ha creado un fenómeno monetario llamado darle a la maquinita, excederse en la oferta monetaria. Pues nada, pues hablan de 365.000 millones para que Europa, pues bueno, para que los consumidores europeos, para que los hogares europeos, pues no soporten ese doble o triple precio de la factura en comparación con lo que pagaban antes de la guerra de la invasión de Ucrania. ¿Está claro quiénes son los daños colaterales? ¿Rusia realmente pensaba
pensamos que su economía, mira, cuando se hablaba de que la economía rusa iba a caer un 20 o un 15%. Mentira, ni el Ojo, Ismael, 5%. una cosa, Ni aquí el dijiste tú informe que... de Bloomberg, ¿te lo has creído? Ese informe de Bloomberg secreto que dice que la economía rusa está por desplomarse. ¿Tú te lo has creído? ¿Tú te lo has Yo creído? no me lo he creído, pero sí que me he creído tus palabras, que aquí en este mismo canal dijiste que iba abocada a una gran depresión Rusia, y de hecho no vamos quizá a una gran depresión, pero sí a unas dificultades económicas al mismo nivel que Europa, ¿eh? O sea, no te digo que... pero Hombre, evidentemente no es ese sufrimiento. Rusia tiene un problema. Está clarísimo que son las importaciones. Vale, muy bien. Entonces, el subeávit comercial que tiene Rusia es alucinante. Si puedes encontrar la gráfica y ponerla, es alucinante. Y se ha producido principalmente por la subida del precio del gas. Y la subida del precio del gas es el Claro. tensionamiento que ha hecho Putin. Y Europa pues, le ha seguido el juego. ¿Y quién no lo está pagando? Lo estamos pagando los ciudadanos y las empresas con un precio de la luz que es inasumible. Porque es una hipoteca, es más que una hipoteca, inclusive si atendemos a lo que tú has comentado y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues como no nos hemos enterado de que la inflación se ataja como se ataja, matando la economía, subiendo los tipos, pues ahora vamos a sacar 365.000 millones de euros para que no nos cueste la factura de luz, lo que nos cuesta, el doble o el triple en comparación con cuando fue la invasión, porque a Europa no le da la gana llegar a un acuerdo. Mira, yo te voy a decir muy claro, y yo me voy a equivocar. ¿Tú sabes cuándo esto se va a solucionar? Te voy Mójate, a vamos hacer... a, a ver No, cuándo crees que eso... yo te voy a decir, cuando le agarren del pescuezo, bueno, cuando le cojan de la solapa al canciller alemán, las principales multinacionales alemanas, cuando no puedan más, hablamos de BASF, hablamos de Volkswagen, hablamos de todas las grandes multinacionales tecnológicas e industriales, y cuando no puedan más, le van a obligar a que llegue un acuerdo sí así y arreglar el problema de la guerra, porque esto no se soluciona si no hay una solución a la guerra. Y Rusia tiene recursos suficientes para hacer una guerra de desgaste, mientras que Europa no tiene recursos para poder asumir una guerra de desgaste, coño. Entonces, al final, las mayores multinacionales alemanas van a ser las que se planten ante el canciller, y el canciller va a tener que hacer lo que tenía que hacer hace bastante tiempo, que es sentarse con Rusia y arreglarlo él. Porque aquí Macron no pinta nada. Macron lo que hace es meter la pata. Y su ideario de Europa con lo del midcap deja mucho que desear. ¿Qué pasa? Que No, lo del Midcat eso tienes, es claro, tremendo eso. tienes miedo que España se convierta en un pulmón gasístico que compita con tu energía nuclear cuando tienes al 30% de capacidad la central nuclear por sequía, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo es jodiendo a España y jodiendo a Europa porque no quieres tú perder tu posición. Eso de la Unión Europea de Macron realmente me hace muchísima gracia. Es que así no se va a ningún lado. Entonces, esta es la casta política que tenemos en Europa, no solamente en España. Bueno, ¿y qué me dices tú del cinismo económico de nuestro gobierno? Déjame primero que te haga un apunte con respecto a lo que dices, porque yo siempre me gusta dejar hablar y es que cada uno exprese sus opiniones. Estoy de acuerdo en parte del análisis que haces y evidentemente el clima es muy complicado para Europa desde el punto de vista energético y lo tenemos bastante difícil por este embrollo en el que nos encontramos ahora mismo. Eso hasta ese punto estamos de acuerdo. Lo que ya sabes que difiero y que lo hemos debatido lo que hemos debatido muchas veces, mi duda siempre está en, vale, sí, llegamos a un acuerdo con este señor en concreto, que no es ni los ciudadanos rusos ni el sentir a lo mejor global, no lo sé, pero claro, al final eso es darle la razón, eso es llevarle hasta el punto que él ha buscado desde el principio, y esa es mi duda, ¿no? Decir, vale, pues entonces lo que he hecho con Ucrania lo voy a hacer mañana con Moldavia y lo voy a hacer mañana con otros estados, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? El mundo desarrollado. Volvemos al muro. Si Habrá estamos un en esas muro. ya, si vamos por ahí. No, pero volvemos al muro físico, a un muro físico en Ucrania y otro muro posiblemente cercano, o si no, en la misma, en el caso de China, que ya lo advertí Sí. y lo dije y ya se vio este verano, ¿no? Pues las intenciones chinas con respecto a Taiwán. Y Taiwán tendrá también que tener pues su respectivo muro. Aquí al final, si nos damos cuenta, se ha partido la globalización, estamos en un proceso de desglobalización y a día de hoy es crítico el replantearse la cadena global de suministro, porque como se ha visto, estratégicamente estamos en una guerra fría donde existen, pues bueno, dos mundos, dos partes, ¿no? La que lideran Rusia y China con los
BRICS, que suponen el 40% de la población y en torno al 20% del PIB, y lo que es la antigua Occidente, que es el 40% del PIB y el 20% de la población. Entonces, cuando yo tengo que plantearme si soy Occidente y mi cadena de suministro, bueno, pues esto de hacerlo global, pues ya lo estamos viendo. El depender energéticamente de un carburante barato, en el caso de Rusia, le ha salido muy bien a Alemania como modelo de negocio, pero ¿cuál va a ser el modelo de negocio a partir de ahora de Alemania cuando su modelo de negocio o los pilares de su modelo de negocio acaban de ser dinamitados por las circunstancias actuales? Y que no se nos olvide de que el dinero que viene de Europa, el principal generador, que no se nos olvide, es Alemania. Luego, ¿qué va a hacer Alemania? ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Cuánto va a durar esta crisis energética? Y otra pregunta que yo me haría relacionado pues con todo esto, pues sería la siguiente: ¿cuánto va a caer el PIB de Europa si esta situación se prolonga? Y parece que se va a prolongar por la actitud de Rusia, que todo el mundo la conocemos, y por supuesto por la actitud de Europa, que yo considero que no está siendo en absoluto inteligente y que estamos pagando los ciudadanos sus consecuencias. ¿Cuánto va a caer el PIB de Europa? Entre un 3 y un 8%, y ahí dejo en el aire la pregunta. Antes quería compartirte esto que hemos dejado antes en el tintero de la compra de España de gas ruso, que lo comenté el otro día en mis redes sociales. Somos líderes, líderes mundiales. Ahí lo tenemos, líderes mundiales de compra de gas licuado ruso por barco. España es quien más ha comprado gas licuado ruso por barco. Aquí del lo tenemos. Mundo. De todo el mundo. Somos líderes. Vamos a ver. Es que de verdad que en Europa, y recalco, y esto no es cuestión de izquierda, ni de derecha, ni de liberales, ni de verdes. Europa nos gobiernan actualmente la peor calaña política posible, que se caracterizan por un insoportable cinismo económico. Cinismo económico, el caso del gobierno de España. Vamos a ver, no se han impuesto unas sanciones económicas a Rusia por la invasión a Ucrania. Vale, pues claro, eso llegará un momento en que lleve su cumplimiento, ¿no? Bueno, pues hasta que llega a su cumplimiento va el gobierno de España y se convierte en julio y agosto de este año en el principal importador mundial de gas licuado ruso. Ojo, y el segundo Francia, ¿eh? Es que... Y el segundo Francia. O sea, que es que... Vamos a ver, ¿Rusia es mala o no es mala? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Se sanciona o no se sanciona? Es una poca vergüenza. Y ya si quieres hablamos el papelón del europeo, entre comillas, Macron, descartando Midcat, que eso se soluciona con 3.500 millones y que Alemania dé un puñetazo en la mesa. Otro gesto de cinismo. ¿Pero qué Europa es esta? ¿Qué Europa es esta de que Francia ve peligrar su posición y sus ingresos por su energía nuclear y torpedea un proyecto como el caso de Midcat, que al final el principal beneficiado va a ser Centro Europa y Alemania? Es que, la verdad, entre eso y que aquí hablamos de sanciones económicas, pero le compramos más que nunca y al precio disparatado que está el gas a Rusia, es que de verdad, es que no hay sensatez. Este cinismo económico coincide también con un desastre económico que ya estamos padeciendo los europeos y los ciudadanos y también las empresas, y soportando esta inflación que nos han llevado estos políticos metidos a banqueros con su política monetaria desastrosa, que nos está arruinando a todos. Veremos lo que pasa, desde luego lo contaremos aquí, Ismael, y estarás invitado siempre que quieras. Y a vosotros muchísimas gracias y que nos vemos mañana. Os mando un abrazo muy grande y coged fuerzas, que mañana se viene una sesión bastante intensa. Cuidaos mucho.